Tome su Biblia, por favor, y ábrala en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, dice la palabra del Señor. Y luego dice el versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fue el primer sermón de Pedro. Fue la primera predicación de Pedro después de la ascensión del Señor y de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces él hace mención a lo que dijo el profeta Joel. Dicen los estudiosos que no hay una fecha exacta, pero es entre el año 850 y el 750 antes de Cristo. Usted sabe que las cuentas van hacia atrás cuando estamos en el tiempo antes de Cristo. Pero bueno, el tiempo es lo de menos. Lo que pasa es que desde mucho tiempo atrás Dios ya nos había anunciado la bendición del Espíritu Santo. Pero si vamos al libro de Joel, capítulo 2 del libro de Joel, y nos ubicamos en el capítulo 2, versículo 28. La palabra dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros hijos y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero a mí me llamó la atención y dice en el versículo 28, y después de esto. Entonces me llegó la inquietud, no sé si a usted le llegue también, ¿no? Después vendrá, ¿después de qué? ¿Qué hay antes de que esto suceda? ¿Qué hay antes de que el Señor derrame el Espíritu Santo? ¿Qué hay antes de eso? Porque Joel dice, después de esto, allá, 700 y pico de años antes de la venida de Jesús. Y entonces, si miramos la palabra del Señor, si entramos a mirar lo que el profeta Joel nos dice, encontramos la respuesta. Así que quiero invitarlos a que entremos a mirar qué es lo que él pide. Y es algo que para muchos de nosotros fue difícil o puede estar siendo difícil, pero que es agradable a Dios. Muy, muy agradable. El libro de Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El arrepentimiento es agradable a Dios y es como alcanzamos la misericordia. Miremos entonces en el libro del profeta Joel, el capítulo 1, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos
a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió de lo que el revoltón había quedado. Fue un tiempo difícil, un tiempo complicado. Pero ¿qué le dice y qué nos dice el profeta Joel? Que sus hijos conozcan las situaciones. Que sus hijos conozcan lo que pasó. Y en esta época es un poco más difícil. Pero ¿cuánto le podremos contar a Dios? Hubo un año 2019 muy bueno. Perdón, a nuestros hijos de parte de Dios. Hubo un año 2019. Empezamos un 2020 con sueños. Pero en marzo de 2020 todo cambió. Y le contamos, ¿cierto? Dios dice, cuéntele a sus hijos, que sus hijos le cuenten a sus hijos y que los hijos de sus hijos cuenten, o sea, cuéntele a su hijo, que los hijos le cuenten a sus nietos y sus nietos a sus bisnietos. Les contaba a las personas que estuvieron en el culto de las 5 que tengo una actividad para realizar con el nieto que tengo aquí. Y ya nos pusimos de acuerdo con los papás y pero obviamente con él esta mañana. Y es algo bien interesante porque primero nos puso a pensar con mi esposa, ¿no? Y segundo, es contarle a mi nieto para el día, para la semana cultural de Ágape, donde él estudia, ¿no? ¿A qué jugábamos nosotros cuando teníamos la edad de él? Cuando teníamos 6 añitos. Y entonces yo pensaba, me toca buscar un lugar y hacerle 3 huequitos y ponerme a jugar maras a los 3 hoyitos. Yo me imagino a Gabrielito intentando, porque su vida es otra. Y a la nona, a la abuelita, ella dice que lo va a enseñar a saltar lazo. Contémosle a los niños, contémosle la experiencia de Dios. Cuéntele que a lo mejor usted no tuvo la bendición que está teniendo él de conocer a Dios. Pastor, yo no tengo niños, pero tiene nietos. Pastor, yo no tengo nietos, pero tiene sobrinos, tiene vecinos, tiene alguno. Y si no hay nadie, párese en la esquina y dígale a un niño, venga, que va a contar una historia. Pero habrá alguien a quien contarle. Cuéntele, ¿cierto? Y cuéntele que Dios nos advierte de que si nosotros no cambiamos de vida, va a ser muy difícil. En el capítulo 5 dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque ya no va a tener gusto de esos, porque ya no se va a poder volver a emborrachar, porque si se emborracha las cosas no van a seguir así. Y va a venir algo tremendo si ustedes siguen en eso. Va a venir algo tremendo. En el capítulo 1 de Joel hay un versículo, no va a estar en la pantalla, usted lo va a escuchar. Va a ser tanto el sufrimiento si no dejamos la vida vieja que se llevaba, donde dice, despertad borrachos y llorad. Dice el versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Piense en eso. Le voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, llora como llora una recién casada, vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo.
Yo no logro imaginar una mujer que se casa y a lo mejor estando en su luna de miel el esposo se le ahoga, se le accidenta y se muere. ¿Cómo será ese sufrimiento? Si duele la pérdida de un ser querido así en cualquier momento distinto, ¿cómo será en ese momento? Y eso es lo que Dios nos dice. O ustedes piensan y ustedes reaccionan, o va a haber sufrimiento. Y Él nos invita entonces a que clamemos, a que tengamos la búsqueda para tener una oportunidad. En el capítulo 1, versículo 19 del libro de Joel, que estamos leyendo, dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo braman también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y luego consumió las praderas del desierto. En medio de la dificultad, dice el profeta: a ti, Jehová, clamaré. Estamos en un tiempo difícil, que nos hayamos empezado a acostumbrar a la pandemia es otra cosa. Pero ahí está la situación. Y tenemos que ser cuidadosos, y más en la temporada que va a entrar, que las personas se están olvidando y pueden entrar en esa complicación. Que Dios nos guarde, que seamos disciplinados, que seamos responsables, que nos cuidemos los unos a los otros, para que sigamos orando y rogando a Dios, pero que nuestro clamor sea en acción de gracias y no en lamento y lloro. Clamemos al Señor de la mejor manera. Miremos el capítulo 2 del libro de Joel en el versículo 13. Dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no nos quiere de esa manera. Era costumbre de una persona, cuando recibía una noticia fuerte, difícil, rasgar sus vestiduras, no en son de soberbia, sino en actuación de dolor. Y entonces se quitaba, se rompía el vestido. Pero el Señor le dice: no el vestido, no rasguen vuestros vestidos, rasguen el corazón. Un verdadero arrepentimiento. No confundamos el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es una mezcla de miedo y vergüenza. Es una mezcla ahí, de miedo al infierno, de miedo y de vergüenza porque quién sabe qué pase. Ese es el remordimiento. Y entonces nosotros ya casi como que eso no se oía tampoco decir. Las abuelas decían con frecuencia: le remordió la conciencia. Le remordió. Pero Dios no quiere remordimiento. Dios no quiere que únicamente nos rasquemos los vestidos y ya. No, Él quiere arrepentimiento. Y entonces, como les dije, el arrepentimiento es reconocer que me equivoqué. Y el segundo paso, actuar, apartarme. Porque muchas veces se dijo no más, pero al poco tiempo estaba en las mismas, porque lo que había era arrepentimiento,
Perdón, lo que había era remordimiento. Los que alguna vez se tomaron algunos traguitos de más, porque yo creo que ya hoy no los tomamos. ¿Sí? Pero al otro día, cuando aparecía ese guayabo, esa resaca, dolor de cabeza, malestar estomacal, resequedad de garganta, peladez de bolsillo, todo en conjunto, entonces aparecía una frase: no tomo más, esta es la última. Pero cuando pasaba el dolor de cabeza y pasaba, qué sabrosa es la chivecha. Eso es remordimiento. El arrepentimiento es decir: Señor, me equivoqué, pequé, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos y no vuelvo a tomar más porque tú me vas a ayudar, no porque yo lo decido. Y me alejo de lo que me hace daño. Ese es el arrepentimiento. Ese es el cambio, el efecto que hay en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando tenemos el verdadero arrepentimiento, cuando se presenta esa situación, entonces la voz de Dios nos motiva. Vamos ahí al versículo 18 del capítulo 2 de Joel. Dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonó a su pueblo. Qué introducción. Jehová, solícito por nosotros, nos perdonó los pecados. Dice la carta a los Corintios: las cosas viejas pasaron. Para Dios ya no existe nada de lo antiguo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envía contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Gloria al Señor. Tremenda palabra, hermanos. Dice: y yo restituiré los años. Yo restituiré los años que perdimos, hermano. Tal vez aquí todos tendríamos que decir: yo perdí años antes de conocer al Señor. Yo perdí oportunidades de felicidad. Yo perdí oportunidades de servirle a Dios. Yo perdí tiempo de estar mejor.
¿Cuántos pasamos por situaciones difíciles en el matrimonio? Y no hablo de problemitas, de una discusión, de un disgusto, problemas graves. Y ese matrimonio estuvo a punto de acabarse. Perdimos años. Perdimos oportunidad de amar. ¿Cuántos no conocíamos qué era servirle a Dios? Y ahora que hemos conocido lo que es servirle a Dios, entonces queremos estar sirviéndole. Pero ¿cuántos aún pudiéndole servir, hemos perdido meses, hemos perdido años porque no le hemos servido? Es más, no hemos permitido que otros le sirvan. ¿Usted se va a meter en eso? Se esclaviza, mano. Y qué hermoso ser esclavo del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Sí? Eso viene. Y entonces, si el Señor dice, yo le voy a reponer ese tiempo, arrepintámonos de no haberle hecho y digámosle, Señor, de hoy en adelante quiero ser el siervo que da todo lo que tiene para servirte, Señor. Y entonces, cuando hagamos eso, cuando hagamos esto, es cuando dice el profeta Joel en el versículo 28, y después de esto, después de que nos arrepintamos, después de que le digamos, Señor, de hoy en adelante, voy a aprovechar de lo que tú me das, voy a estar delante de ti, voy a clamar, te voy a servir, voy a armar un grupo, voy a armar un ejército de servidores. Y se sirve orando, se sirve compartiendo, se sirve apoyando a los que sirven, se sirve de tantas maneras, ¿cierto? La iglesia es una iglesia misionera, porque cada 3 meses más o menos estamos enviando un buen rubro para los misioneros. Nosotros no podemos ir, bueno, porque no tuvimos el llamado, el Señor nos llamó a otra cosa, porque, bueno, en fin, cualquier cosa. Pero entonces apoyamos a aquellos que por amor a Dios están allá, en esos lugares difíciles. Apoyémonos y sirvamos. Y entonces cuando hacemos eso, ocurre el después de esto. Para mí se me quedó después de esto. ¿Qué pasa? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ah, maravilloso. Pero dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuántos tenemos hijos? Bueno, pequeños, los que tienen hijos pequeños. Abran el camino para que su boca sea una fuente de palabra de Dios. Sea una fuente que traiga bendición. Pero luego dice, vuestros ancianos soñarán sueños. El tiempo no es obstáculo para que su corazón y mi corazón esté motivado para vivir en la presencia de Dios. No, pastor, es que yo ya tengo 60 años. ¿Y usted qué sabe? ¿Cuántos más le va a dar el Señor? Y de pronto cuando se dé cuenta 75 y diga, uy, 15 más que perdí. Sueñe, hermano, sueñe, proyéctese. Tenemos que vivir como si este fuera el último día y como si fuéramos a vivir 100 años más. Bueno, si acaso usted ya dice, no, bueno, entonces 40 más. ¿Sí? Hay algunos que perfectamente pueden pensar que van a vivir 80 años más. Y proyectarse, soñar, cuando yo tenga tantos años. Cuando yo tenga 40 años, yo voy a haberle servido al Señor, el Señor me ha bendecido, yo tendré este negocio, yo tendré esta profesión y estaré caminando de la mano de Dios y sirviéndole con todo mi corazón.
Porque es que para servirle al Señor no hay que ser pastor solamente. No hay que ser evangelista, no hay que ser apóstol. No, 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 no. Para servirle a Dios hay que estar dispuesto a decirle, manda Señor que tu siervo oye. Y no hay más. Sí. Sueñe. Hermano, no deje de soñar. Sueñe que su vida va a ser mejor. Sueñe que sus hijos van a crecer, que sus hijos van a estar muy bien. Aún si están bien, van a estar mejor. Sueñe, sueñe. Piense que aunque haya una pandemia, el amor familiar va a crecer y van a estar más unidos y siempre van a haber bendiciones. Sueñe, sueñe. Y luego dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Jóvenes, proyéctense. ¿Hacia dónde van? Cierren sus ojos en la presencia de Dios y piense cómo van a estar dentro de 5, 10, 15, 20 años. Piense usted, varón, con un hogar, tratando bien a su esposa. Vea ese hogar bonito que Dios formó. Véase usted junto a su esposa y mujer, vea usted siendo la ayuda idónea en su hogar. Sueñe, sueñe. Y de pronto jugando con los niños y viendo al abuelo o a la abuela detrás de ese niño. Divertido. Porque ustedes no saben cuánto gozamos los nietos y los que son abuelos aquí me entenderán. Y escucharle sus historias, como yo escucho las historias de Gabrielito, que ya habla bien y ya cuenta mis historias. Y me gusta la versión de Goliat, de David y Goliat. Me gusta. Y me gusta cuando me habla de Júpiter, ¿no? Cuando me habla de Júpiter. Hoy me contó que Júpiter tenía 27 lunas. Sí, me enseñó. Sueñe, sueñe con que su vida no se va a quedar estancada. Pero usted me dirá, pero pastor, tal cosa. Miren, vamos al versículo 29. Y dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en vuestros, me pido en aquellos días. Derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y el libro de Hechos de los Apóstoles dice, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos, hay una promesa grande en el Señor en estos días. Porque esto no fue para esa época, no, es después de esto. ¿Después de qué? Después de que mi vida, con un arrepentimiento genuino, se alinee en la presencia de Dios. Hagamos lo que Él quiere. Hagamos de Él lo primero, hagamos de Él lo especial. Y entonces derramará el Señor del Espíritu Santo. Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones, se verán realizados. Y los ancianos soñarán. Porque llegaremos a la vejez de la mano de Dios, caminando convencidos de que siempre habrá algo para hacer. Y siempre habrá algo bueno al otro día. Y lo tenemos que soñar, porque en las manos de Dios todo es bendición. Todo es bendición. Adorémosle. Y que nuestro arrepentimiento sea genuino, para que su palabra se haga realidad en cada uno de nosotros.